Bienvenidos al podcast de Maestría Animal, un podcast creado para profesionales y aficionados del comportamiento animal. Somos Cata y David y hemos creado este espacio para transformar nuestra curiosidad en conocimiento. Bienvenidos. Hay una frase que desde que yo la escuché la primera vez se me quedó ahí dando vueltas en la cabeza. Y es una frase que siempre me hace pensar mucho sobre un concepto que todos creemos entender, pero que dudo que realmente comprendamos a profundidad, y es el concepto de realidad. ¿Qué es la realidad? Y la frase lo que dice es muy simple, y es que el mundo no es, como creemos que es, sino que el mundo es como somos nosotros por dentro. Esa es una frase que yo creo que cuando uno la escucha la primera vez, casi que dice como, a ver, volvémela a decir, porque hay que repensarla y analizarla un poco, y a veces incluso cuesta. O sea, Sí, sin yo duda. confieso que soy de la primera que cuando la escuché, yo dije, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo así? ¿Cómo que el mundo no es como soy, pero cómo va a ser como yo soy? Eh, Es un poco raro Sí, analizarla. sin embargo, o sea, tiene sentido. Todos nosotros le ponemos un filtro a la vida, un filtro desde el que vemos lo que nos rodea, desde el que nos vemos a nosotros mismos, tan simple como muchas personas se miran al espejo y consideran que se ven gordas o flacas o altas o bajitas o, en fin, le ponen un calificativo a su cuerpo que puede no estar o no ser coherente con la forma en la que los demás vemos a esa persona. Eh, Cada uno de nosotros tiene su propia forma de filtrar la realidad o lo que nos rodea, para no usar ese concepto que de nuevo es bien complejo. Y desde ese filtro que le ponemos a la vida es que nosotros nos movemos durante toda nuestra vida precisamente. Es digamos, a través de ese filtro que nosotros consideramos que es bueno, que es malo, no Lo que sé, nos gusta, yo por creo que supuesto. definimos incluso ese tipo de cosas, Sí. incluso cómo tratamos a los demás o cómo queremos ser tratados. O sea, esto puede llegar a ser bastante profundo. Entonces, en últimas, ese tipo de como de percepción que nosotros tenemos de la realidad, Sí. que esa realidad, pues ya vemos que no es un tema realmente objetivo, sino que es subjetivo, es decir, es una interpretación de cada uno. Totalmente, Y sí. yo creo que por ahí es que va ese concepto de los sesgos. Es decir, el sesgo es esa percepción que tenemos de lo que nos rodea, del mundo en sí. Es como, digamos que el sesgo es el filtro, son esas gafas que nos ponemos para ver la vida, y se nutre de las creencias, depende de si tú naciste en una cultura, hablemoslo incluso desde el punto de vista religioso, en una cultura principalmente cristiana o principalmente musulmana, o en fin, dependiendo de cuál sean o cuáles sean esos sistemas de creencias en los que tú hayas nacido, vas a tener unas gafas de un color o de otro, de un tinte o de otro, y vas a ver la vida según unos criterios o según unos sesgos particulares. Pero además, no solamente la religión o tus creencias, sino tus rasgos de personalidad, un montón de cosas que nos hacen, no, nos hacen únicos, nos hacen desarrollar esas características individuales, son las que nos permiten realmente filtrar o ver la vida dependiendo de un sesgo o de otro. Claro, yo creo que cuando somos niños igualmente nacemos como con una mente más virgen, o sea, Sí, obviamente viene como con esa parte genética, pues que heredamos de los padres, que sin duda heredamos no solamente la parte física o las características claro, pues de rasgos, claro, sino que también heredamos muchos de los aspectos de la personalidad. sin duda. Entonces, ese niño cuando nace, pues tiene como un cerebro un poco más, como le digo yo, más virgen, más en blanco, sin embargo, tiene ya trae como sus rasgos, Sí. y a medida que va experimentando la vida y además que los padres y el resto de la sociedad le va inculcando ciertas creencias, se van formando esos sesgos. Por supuesto. Eh, Todos nosotros podemos tener sesgos. De hecho, hay un montón de escritos, muchos más de 50 sesgos diferentes descritos, y digamos que cada uno de ellos aplica en determinados momentos de la vida y dependiendo obviamente de cada uno de nosotros. Hay sesgos, por ejemplo, que nos llevan a, por ejemplo, buscar información
únicamente que vaya de acuerdo a nuestras creencias ya establecidas y nos evita buscar o incluso creer en información que contradiga nuestras creencias más arraigadas, aunque esas creencias sean falsas. Hay un montón de cosas, mejor dicho, de nuestra mente, de nuestra personalidad, que muchas veces nos pueden bloquear para experimentar la vida como realmente es, que es mucho más amplia de lo que nuestra mente limitada ha experimentado hasta ahora. Claro. Y lo más interesante de todo este cuento de los sesgos cognitivos es que no es algo exclusivo de los seres humanos. Los humanos con una mente mucho más compleja, a lo largo de todos estos miles de años de evolución de nuestra especie, sí hemos logrado tener una mente que hace conexiones mucho más complejas, mucho más elaboradas que las de otros animales, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento ahora. Pero en los otros animales no humanos, en el caso de los perros y los gatos, la ciencia ha descubierto que también hay sesgos cognitivos, tal vez no tan complejos como los nuestros, pero de todas formas hay unos sistemas de creencias que son individuales, además, no son genéricos para toda la especie, sino para cada individuo, y esto les limita también o les altera su forma de percibir la realidad. Pero imagínate que ese tema del sesgo en los humanos, obviamente, como dices, pues lleva muchos más años de Claro, investigación y claro. digamos que sabemos un poquito más sobre ellos, pero en los animales, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la maestría, todavía no se hablaba de ese tema. O sea, Ah, en no, los por animales supuesto. no estaba descrito, animales pues no humanos, Sí, sí. no estaba descrito todavía científicamente que fueran capaces o que tuvieran pues digamos esa influencia de los sesgos. Y apenas por inicios de los 2000, 2004, apareció la primera investigación que habló sobre que los animales podían llegar a tener sesgos, unos sesgos, como dices, un poco más simples tal vez que los humanos nos metemos a veces en unas películas Sí, increíbles sí. y pues los animales yo creo que afortunadamente están a salvo de esas películas, por lo menos hasta ahora, pero esta primera investigación como que abrió todas las puertas a lo que hoy sabemos sobre los sesgos en animales, se hizo en ratas de laboratorio. Genial. Y resulta que en esas raticas, esos investigadores lo que se dieron cuenta fue que cuando las ratas estaban muy estresadas, tendían a ser más pesimistas. A ver, ¿cómo así que pesimista? O sea, Sí, que cree que todo le va a salir mal. algo así, o sea, es decir, empezaron a notar que las raticas se volvían como más desconfiadas cuando les Ok. presentaban un estímulo nuevo, algo que cambiaba en su entorno, ellas eran como más cautelosas y entonces empezaron a ver, ¿será que de verdad una rata podrá ser pesimista y optimista? Y de ahí digamos como que surgió esa semilla obviamente como en todas las investigaciones y en toda la ciencia, esa pregunta de, ¿será? ¿O será que fue un hallazgo, digamos, como accidental? Accidental o sí, Y estamos malinterpretando sí, lo que fue algo estamos que viendo. pasó en esta Ajá. situación y nada más. Pero entonces de ese cuestionamiento, muchos investigadores empezaron a, pues, a saltar todas las alarmas y yo creo que los que nos estén oyendo y nunca hayan escuchado sobre que si los animales pueden ser pesimistas o optimistas estarán en las mismas, pero ¿cómo así? ¿Y cómo saben todo eso? A Entonces ver, empezaron a ver otras investigaciones en otro tipo de animales y todos empezaron a coincidir en que era cierto, o sea, que habían momentos en los que se podía comprobar que los animales tenían ese tipo de sesgo. haciendo el paralelo con los humanos, porque es que entender a los otros animales sin pasarlo por el filtro humano es bastante complicado. Entonces, guardando las proporciones, me parece bien que hagamos la comparación. Cuando hablamos de un humano pesimista u optimista, estamos diciendo o asumiendo que esa persona tiene un sesgo precisamente en el que cree que todo le va a salir mal, en el caso del pesimista, o en el que cree que las cosas tienden a salir bien, a salir según sus expectativas, o bueno, en fin, a dar un buen resultado. Eso genera unos comportamientos en esa persona. Si yo soy netamente pesimista, voy a intentar menos las cosas Claro. porque como todo me va a salir mal, o eso cree mi mente, pues ¿para qué lo intento tanto? Intento a lo mejor una o dos veces y cuando las cosas no me salen como yo creo,
eso confirma mi sesgo. Yo inmediatamente en mi mente voy a decir, yo sabía que me iba a ir mal. Y si soy optimista principalmente, lo que voy a decir es, a lo mejor esta vez me va a salir bien y entonces lo intento. Y si no me sale bien, a lo mejor la siguiente sí me sale bien y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Digamos que genera como una persistencia un poco mayor, de pronto un grado de terquedad un poco mayor, porque Claro, las cosas me tienen que salir bien porque yo soy optimista, no sé. tal Esto vez puede tiene tener cosas buenas y cosas malas. Sí, tal vez tiene que ver con esa confianza y con que nuestro propio ser o ese ego que tenemos trata de protegernos. Entonces, en últimas, cuando yo he tenido malas experiencias, pues me cuido como para no sufrir mucho, ¿cierto? Sí, Entonces me empiezo a volver pesimista pensando en una protección como claro. de que no me vaya a pasar, qué Y para pereza. no desgastarme Claro, innecesariamente, qué sí. pereza pasar por ese trago amargo, por volverme a confirmar que pues yo no sirvo para eso o que esas cosas no son para mí y entonces acabo quedándome siempre como en los mismos patrones, repitiendo lo conocido porque eso es lo que me ha traído como más seguridad. Entonces, Ujú. pues ensayar una comida nueva, eso fijo, pido algo distinto en la carta y me sale maluco. O Ah, sea, ok. no me gusta. O sea, los que van al restaurante de siempre a pedir únicamente el mismo plato de toda la carta, Hombre, pues que ese es el conocido, ¿cierto? Entonces uno dice, pero es que a mí me gusta mucho este restaurante y me gusta mucho este plato, ¿qué tal que ensaye otro y me salga maluco? o sea, eso es un sesgo cognitivo Por probablemente. supuesto, y es un sesgo cognitivo de pesimismo. Digamos que es una Sí, protección, para... pero es pesimista. Mi mamá, por ejemplo, es todo lo contrario. A ella le encanta probar cosas No, a distintas mí en los también. A restaurantes mí me y a encanta. ti también. Sí. Y estos dos tienen la suerte de que siempre les sale bueno. O sea, yo a veces, incluso los hijos nuestros hacen lo mismo. O Sí. sea, restaurante nuevo o un restaurante al que vamos varias veces y ya nos gustó un plato. Entonces, siempre David o mi mamá si está empieza, no, pero ensayen otra cosita, ¿cierto? Porque Probemos no algo prueban algo diferente. distinto, si todo es muy Claro. rico, entonces nos da como ese, un poquito ese temor. Terminan diciendo, yo pido lo que David pida. Exactamente, porque ahí es como, bueno, voy a retar ese sesgo, voy a darme el Sí. permiso de ensayar, pero pues como con un apoyito extra, que es que yo ya sé que a ellos dos siempre les sale bien, entonces voy a apoyarme por ese lado. Genial, Pero genial. entonces ese tema de los animales, cuando yo lo leí la primera vez, como sobre los optimistas y los pesimistas, yo decía, pero ¿cómo hacen para saber eso? O sea, ¿cómo hicieron para saber que un perro es pesimista o optimista? Y me encantó la forma sencilla de ese experimento. Imagínate que lo que hacen, pues digamos que lo voy a decir de una forma muy simple, obviamente esto tiene pues, como todo Toda la buen experimento complicación, sí. científico, pues Lógico. un método y algo muy cuidado, pero para efectos pues de contar un poquito la historia, lo voy a hacer simple. Cogen a los perritos, un grupo de perros, ¿sí? Vamos Ok. a decir, sí, perro, un grupo de perros, y resulta que les enseñan que cuando suena un sonido X y ellos se dirigen hacia la derecha, en la derecha les van a dar algo delicioso, o sea, una comida súper rica. Ok. Siempre que suena el sonido X, a la derecha aparece comida deliciosa. Y siempre que suena el otro sonido, Y, digamos, Sí. les pasa, si ellos se dirigen en el lado izquierdo, les pasa algo desagradable. Ok. Por ejemplo, los asustan, suena, sí, pasa algo que al animal definitivamente no le gusta. Ok. Y lo hacen varias veces, este entrenamiento, con muchos perros. Y resulta que luego, cuando ya ven que los perros ya saben inmediatamente que suena el sonido X, salen corriendo para la derecha porque saben que allá va a haber algo bueno. Entonces ya están listos y lo que hacen es presentar un sonido que sea Desconocido. desconocido, pero Claro. que sea Genial, como genial. intermedio. O sea, ni es X ni es Y. Es una cosa ambigua. O sea, no Que pueden no lo puede, interpretar. exacto, que no se puede determinar claramente ese fue el sonido X o ese fue el sonido Y. Queda ahí en la mitad y es confuso para el cerebro del animal. Total. Ok, Y ok. entonces ahí el perro, según el sesgo que tenga, toma la decisión de hacia qué lado ir. Y entonces los animales, los perros en este caso, que tienen ese sesgo positivo optimista, van a ir hacia la derecha con ese sonido ambiguo. Es Wow. decir, esperan que sea lo positivo, que sea lo que ellos les gustaría que pasara. Y los perros que tienen ese otro sesgo más negativo, más pesimista, prefieren no intentarlo. O Claro, sea, porque si se van para la izquierda, que es el que ellos creen que fue el que sonó, les pasaría algo desagradable. claro, Entonces prefieren, no, no, no.
quedémonos porque eso fijo va a ser algo malo. O sea, dicen, este no lo conozco, no es el bueno, no es el malo, fijo, es algo desagradable, entonces mejor no. Y no se van a ninguno de los dos lados. Claro, o sea, claro. inmediatamente dicen, yo más bien me abstengo. Como no sé, mejor me abstengo. Ahí la pregunta que me surge es algo que caracteriza al animal en la mayoría de sus momentos, ese sesgo pesimista u optimista, o es algo momentáneo. Es decir, yo puedo caracterizar a un individuo como un individuo principalmente pesimista o no. Pues mira, es bien bonito porque pues yo creo que nosotros lo hemos vivido con muchos de los perros que tenemos y de hecho lo hemos Sí, comentado alguna sí. vez. Por ejemplo, Trufa es una perra supremamente optimista. O sea, es una perrita que es confiada ante estímulos nuevos. Ella se muestra como muy tranquila. O sea, le gusta incluso explorar, le Eso iba a gusta decir. acercarse a eso nuevo. O sea, ella no tiene como ese sesgo de que algo malo le va a pasar o alguien le Esa va a hacer algo prevención. malo. No, pero sí hemos tenido otros animales muchísimo más Eso precavidos. se ve mucho cuando uno intenta enseñarles algo, sobre todo. Sí, Si yo intento enseñarle algo a un animal de esos que dices más precavidos, más pesimistas, ese animal es como si sintiera que no lo voy a lograr. ¿Para qué lo intento si no me van a dar nada? Y si uno llega a lograr mostrarle que si hace esta aproximación a la conducta que deseo, mira lo que te voy a dar o te doy un refuerzo delicioso, el animal es como si pensara, ah, eso fue fortuito, la sí, próxima vez no me van a dar. Y les cuesta mucho intentar cosas nuevas. Se quedan únicamente, como en los restaurantes, se quedan únicamente en lo conocido. Entonces, si logran aprender una conducta, logran aprender a sentarse o a dar la mano, cuando intento enseñarle algo nuevo, el animal se queda, como como, bloqueado. como decimos nosotros, ranchado. Sí, Se queda bloqueado en únicamente esa conducta que ya conozco. o no intenta nada. Porque Claro, también esa es la también. otra. Más bien no hago nada para que no me salga mal. ¿Cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? O sea, muchas No veces hago nada para no equivocarme. claro, Uf, con tal de evitar ese error y el mal trago de ese momento, prefiero no hacer nada y ujú, pues yo ujú. creo que este humano al final se cansa y se va. Eso nos ha pasado muchas veces, incluso enseñando a los animales. Sí, Y tenemos varios animales que tienen ese tipo de comportamiento. Pero las investigaciones de esto, pues claro, siguieron avanzando porque todo esto fue un boom increíble. sí, sí, por Entonces, pues supuesto. todos esos siguientes años, todo el mundo quería comprobar si otros animales también eran susceptibles de eso. Y se empezó a ver algo que yo creo que tiene mucha relación con lo que estamos diciendo de incluso los animales con los que hemos vivido y con los que trabajamos, y es que la influencia del ambiente es supremamente fuerte. Es decir, cuando los animales venían de un ambiente más enriquecido, con un estado emocional más O tranquilo, sea, estaban en bienestar, mejor tal dicho. cual, o sea, si un perro está en bienestar, aquí doña Trufa, pues que tiene sus necesidades cubiertas, hace ejercicio, tiene Y no le faltan mimos. cinco personas Sí, que la total. miman, ¿cierto? Tiene una vida muy relajada y siempre ha sido así. Ella no, afortunadamente nunca ha pasado angustias No. desde que nació hasta ahora, pues su vida está llena de experiencias positivas, de un ambiente que cumple como con esas necesidades y yo creo que en gran parte eso le permite a ella expresar esa confianza frente al mundo. Y eso lo descubrieron, como te digo, en un montón de experimentos con animales diferentes. Entonces, ponían grupos de animales, animales que estaban bajo situaciones de estrés, sobre todo animales de laboratorio, animales de granja, lo hicieron con gallinas, con cerdos, con un montón de animales, con corderos, y se daban cuenta que los animales que provenían de explotaciones o de centros en los que había más estrés, menos enriquecimiento, ese tipo de animal puntualmente en esas pruebas presentaban ese sesgo hacia lo pesimista, es decir, mejor no exploro, Claro, mejor claro. digamos, un poco Tiene más todo el sentido. cautelosos. Claro. En cambio, los animales que tenían la parte, digamos, cubierta de sus necesidades, mayor bienestar, un ambiente muy enriquecido, presentaban sesgos mucho más positivos. Entonces, esto yo creo que es una noticia buenísima, sobre todo para los que trabajamos con los Claro. animales y cuando Uf, somos tutores, buenísimo. pues también, porque los sesgos se pueden cambiar, o sea, son modificables y muy modificables o muy maleables gracias al ambiente. Ok. O sea, nunca
vamos a poder decir que un animal entonces solamente depende de cómo lo mantengamos, de cómo lo manejemos. No, o sea, obviamente hay otras cosas que van detrás, su genética, sus Sí, experiencias. no podemos reducir todo el comportamiento de un animal Sí, solamente a un sesgo. Esto se combina con otro montón de con cosas. todo, pero lo que sí se ha visto es que animales que presentaban mucho miedo, cuando el ambiente cambia y se vuelve más positivo y hacemos, digamos, todo ese trabajo de enriquecimiento ambiental súper bien estructurado y completo, ese animal cambia la forma como percibe el mundo. Y piensa en los animales que hemos tenido, incluso con los que hemos trabajado. Los animales que han pasado situaciones difíciles, por ejemplo, que han sido abandonados, que son adoptados, que de pronto han tenido una vida dura, experiencias difíciles, un ambiente muy estresante. Suelen ¿Qué ser pasa más... cuando, o sea, inmediatamente se adoptan muchos de ellos? Cuando tienen un sesgo muy fuerte, son muy cautelosos, o sea, tienen miedo a De hecho, relacionarse. ni siquiera tiene que ser miedo, pero sí se muestran mucho más calmaditos, aparentemente Sí, tranquilos, que eso engaña a muchas familias por adoptantes, supuesto. porque creen que no, pues adopté el perro más juicioso del Sí, mundo, más tranquilo, más calmado y equilibrado, y pasan unos mesecitos o a veces semanas y el animal se ve como que, bueno, ya aquí todo está estable y gana un poco en bienestar y el total. animal despierta ya esa parte optimista de ensayar cosas, de probar lo que nunca ha hecho en la vida y empiezan a destruir cosas, pues a explorar su entorno, que Claro, es lógico. a sacar a veces como esa personalidad verdadera que traía Sí, ahí oculta. sí. Entonces todo eso tiene mucha relación y es una buena noticia porque nosotros entonces sí que podemos influir y a veces pasamos por alto detallitos pequeñitos de ese bienestar y de ese enriquecimiento. Pensamos, ah, no, eso el ejercicio eso es pura cantaleta, pura carreta, no todo el día nos dicen que el ejercicio del animal, pues están hablando de perros Obvio, obviamente, obvio. que la forma como manejamos al gato, que si lo estresamos, que si no sé qué, y a veces hay cosas sutiles del bienestar, por ejemplo, que puedan tomar el sol, que puedan olfatear cosas diferentes, alimentos incluso variados. Todas esas cosas que son tan pequeñas pueden estar haciendo un beneficio enorme en la vida de ese animal, sobre todo hablando de esa percepción, o sea, le puede estar cambiando la forma como él se relaciona con el mundo y entonces en últimas cómo ve su realidad. Y no solo eso, a ver, yo creo que aquí hay una premisa que de pronto no tenemos todavía lo suficientemente clara, y es que lo que deberíamos desear son animales optimistas principalmente. ¿Por qué? Porque ese animal que naturalmente, que por impulso interno quiere explorar, es un animal que ya sabemos es menos desconfiado y eso lo aleja de emociones o de estados de ánimo cercanos al miedo y a la agresión, cosa que es indispensable, por supuesto. Pero además es que ese animal que se muestra más confiado, que explora más, puede tener una vida mucho más rica en experiencias, puede tener un cerebro mucho más denso en conexiones, porque cada experiencia que tú tienes, sobre todo experiencias nuevas, generan nuevas conexiones neuronales. En últimas, nuevos aprendizajes. Exacto, y eso hace que tu cerebro tenga más vías para resolver problemas, para manejar el estrés, para un montón de situaciones. O sea, te hace cada vez más un individuo más adaptable a cambios en el entorno, o sea, más resistente al estrés. Necesitamos perros y gatos cada vez más optimistas, Y por humanos, supuesto. porque si los tutores además estamos, digamos, en una situación más pesimista, más de poco bienestar, pues tampoco nos vamos a poder relacionar bien. Y yo creo que ahí viene ese tema también súper importante. Que no es solo para los tutores. Claro, esa influencia que nosotros podemos tener como humanos en el manejo y en el trato que tenemos con los animales. Incluso nosotros como profesionales, como etólogos, como terapeutas de la conducta de los animales, tenemos que tener claros nuestros sesgos, no solamente esos sesgos pesimista, optimista, Sí, que es el sino, más básico. sí, que también influyen obviamente, sino además los sesgos otros más complejos de los humanos que pueden determinar cosas importantísimas como qué tanto persisto yo en una terapia que hago con un animal para llevarlo a resolver un problema conductual o con una familia, no solamente con el animal, con la familia con la que yo estoy tratando, los tutores de ese animal. Si yo tengo un sesgo determinado, puede que simplemente medio les explique lo que hay que hacer y cuando la familia
me rechaza o me dice, no, es que yo no soy capaz de hacerlo así, yo digo, fijo, todo eso iba a salir mal, estos tutores no son buenos tutores, Comprometidos. y entonces, digamos que echo a la basura ese caso y no persisto para poderle ayudar de la forma correcta a ese individuo. Sí, total. Y de hecho hay varios sesgos que están analizados en los profesionales que trabajamos y que yo creo que es importante pues también hablar de ese tema, Sí, sin duda. porque hay algunos sesgos, incluso pues como todos, yo creo que en los humanos, en los que no nos damos cuenta que caemos. Y Claro, son es como una que especie de trampa. Uno de ellos muy importante, creo que era el que estabas mencionando al el de inicio del podcast, confirmación. el de la confirmación, y es que muchas veces nos sesgamos a escuchar solamente lo que queremos escuchar, lo que queremos incluso observar. Imagínate que hay diferencias entre los profesionales a la hora de observar un mismo comportamiento en un animal. La interpretación que hacemos de ese comportamiento puede ser diferente Totalmente. y es de acuerdo al sesgo, o sea, según mis experiencias, según mis creencias, según un montón de variables, yo puedo analizar esa misma conducta y emitir un diagnóstico completamente distinto o una interpretación distinta. Es que pasemos, si quieres, uno por uno de esos, como los 5 sesgos principales que nos afectan a los que trabajamos con animales y no solo a los que trabajamos, a los que vivimos o compartimos la vida Totalmente. con animales. Los sesgos que pueden afectar a esa relación directa con ellos y a la forma en la que los manejamos. Hay uno que es ese, que es el sesgo de confirmación, que lo que dice precisamente es eso, y es que tendemos a buscar y a aceptar como cierta la información que confirma las creencias que ya tenemos y a rechazar naturalmente la información que recibimos que rechaza o que niega o que desvirtúa las creencias que tenemos. Y lo peor es que a veces lo hacemos incluso sabiendo que hay evidencia científica, evidencia experimental Sí. sobre esa creencia, o sea, sobre que eso no es verdad. Y Ese es todavía muy, nos aferramos a la creencia original. ese es el sesgo precisamente. Es muy frecuente, por ejemplo, recuerdo cuando estaba empezando a entrenar animales, a adiestrar perritos, uno aprende ciertas técnicas inicialmente y cuando esas técnicas dan resultado, uno dice, ya, sé adiestrar perros, Claro. porque yo ya tengo un kit de técnicas básico con el que logro enseñarle a un perro a sentarse, a caminar al lado, a venir cuando lo llamo, en fin, infinidad de cosas. El problema de este sesgo de confirmación es que muchas personas se quedan ahí, se quedan con ese kit básico de herramientas y creen que todas las demás, eso no funciona. ¿Para qué voy a aprender a adiestrar perros o a enseñarle a los perros a través de moldeamiento si con esta otra técnica de luring O con yo ya este tengo collar, suficiente? O a con mí este me collar. resulta muy cómodo y muy rápido y pues para mí funciona. Y entonces me cierro a eso. Incluso cuando te dicen, hey, la técnica que estás usando puede ser considerada maltrato Claro. animal. Y sí, esa técnica funcionaba hace 20 años, pero hoy en día... No, sigue funcionando, Claro, pero ya no está bien vista. Pero la ciencia ha cambiado, ha Exacto. avanzado, o sea, es que a veces nos quedamos con ese tema, ¿cierto? Yo ya aprendí lo que necesito y me quedo acá porque estoy cómodo ahí, estoy cómodo y aferrado a mi creencia y casi se me olvida que es que esto sigue avanzando y que las técnicas que se usaban hace 10 años hoy ya se han modificado. O sea, puede que no totalmente, algunos principios pues obviamente perduran. Claro, el animal sigue aprendiendo de la misma forma. Pero seguimos cada vez aprendiendo más cosas de cómo interpretan el mundo, de su mente, de sus químicos, de un montón de cosas que hace unos años no sabíamos. Y nos perdemos si no exploramos otras técnicas, si no aprendemos cosas, aunque sea, nosotros siempre decimos, métase a todos los cursos que quiera, a todos, porque todos son valiosos, incluso, o aunque sea solo para entender qué técnicas no quieres usar, aunque sea para ver que esta persona que me está dando ese curso usa unas técnicas o tiene unos conocimientos que yo ya los adquirí y que considero que no son éticos o no son adecuados para mí. En fin, aprender qué no hacer también es valioso. Totalmente. Esa parte yo creo que es vital, mantenernos actualizados precisamente para eso, para ir abriendo ese sesgo de, ¿será que me estoy casando con un solo método, con una sola cosa y me estoy perdiendo algo mejor? El plato del restaurante, o sea, estoy comiendo el mismo plato siempre y no pruebo otra cosa distinta.
Ese es bueno planteárnoslo. Hay otro sesgo cognitivo en humanos que también todos están muy relacionados en últimas. Este se llama el efecto halo, halo con H. Este efecto halo lo que dice es que cuando una persona piensa o digamos que le otorga una característica a algo o a alguien, esa característica impregna a todo lo demás de ese individuo o incluso de otros individuos. En última son como unas especie de generalizaciones que hacemos. Es decir, muchas personas, muchos tutores, por ejemplo, cuando llegamos a una consulta, nos dicen, es que este perro es muy necio o es que este perro es muy agresivo. Y ya, y es el perro agresivo. Etiquetamos. Exactamente. Y cuando nosotros entramos a mirar a ese perrito o a ese gato, es que este gato es muy miedoso y entramos a mirar y no es tan así. Tanto que las familias se sorprenden a veces porque estamos en la consulta y el animal viene y se acerca a nosotros. Ese animal muy agresivo, muy miedoso, viene y se nos acerca y se deja acariciar diferente, con un comportamiento muy tranquilo, en fin, y la familia empieza, algunas veces nos dicen, ay, es que usted qué les hace, usted los hipnotiza y nada que ver con eso. A todos yo creo que nos ha pasado. Los animales se comportan diferente con nosotros. A veces, yo incluso me atrevería a decirlo, porque nosotros no tenemos ese sesgo, porque nosotros no les hemos puesto esa etiqueta y entramos de una forma un poco más desprevenida, más abierta, a interactuar con él. De hecho, muchas veces ha pasado esto. De pronto no a nosotros, pero hemos escuchado esta anécdota muchas veces. Y es que alguien ve a un perrito o a un gato en la calle, en la casa, y va y se le acerca con mucha tranquilidad, muy desprevenidamente, se le acerca y lo empieza a acariciar, hasta que alguien más que sí conoce a ese animal viene y le dice, ¿y usted cómo lo está tocando si este perro o este gato es súper agresivo? Cuando nos dicen eso, nuestra actitud cambia y el animal inmediatamente cambia y ahí sí muestra esa actitud realmente agresiva. Como que se acuerda, ¿verdad? Que es que yo era agresivo, ¡pum! Se le activa. Sí. Eso es debido a ese, pues en parte, no lo podemos asegurar por completo, pero en parte se debe a ese sesgo del efecto halo. Sí. Es esa tendencia que tenemos a generalizar o a decir, por ejemplo, es que todos los gatos son de esta forma, todos los perros son de esta o otra. la gente que le tiene miedo a todos los perros. O sea, o a los perros ciertas son razas. malos. Sí, o es que todos los perros de color tal. O de máscara negra. Sí, los que tienen la lengua negra, estos son agresivos. Yo conozco muchísimas personas con ese tipo de mitos. Sí, y eso obedece mucho a ese sesgo. Pero sabes que en ese sesgo hay otra característica interesante. Y yo creo que incluso hay que a veces analizarla y hacérsela ver a los tutores. Y es que su interpretación del animal está como sesgada, pues, sí, es cierto, como un poco influenciada por cómo ellos interpretan ciertos momentos del animal. Entonces se quedan con esa única característica. Entonces no son como capaces de ver todo el panorama, sino que sí, es una etiqueta y es un momento puntual que hace que se pierdan otros espacios y otros comportamientos típicos que podrían estar indicando dolor, que podrían estar indicando estrés, que podrían estar indicando otras cosas. Muchas veces por desconocimiento, claro, y ahí pues obviamente para los que somos profesionales hay una labor muy importante de educación y de enseñar a esos tutores con paciencia, con amor, con todo, para que sean capaces de identificar esas señales y que los animales obviamente pues puedan aliviarse gracias a esa buena interpretación, porque si yo no conozco muchas veces la señal la paso por alto. O sea, totalmente. Pensar que muchos tutores ven al animal bostezando, relamiéndose y pues obviamente nadie les ha dicho que es que eso puede ser una señal de estrés. Un efecto halo que con lo que estás diciendo se ve mucho, por ejemplo, en los videos que ruedan por redes sociales, que son compilaciones de varias escenas, de varios videos sueltos de animales haciendo cosas que aparentemente son graciosas y de hecho muchas lo son y son conductas totalmente inocuas que no generan ningún problema, pero dentro de esa compilación hay algunos clips, algunos trocitos de ese video que muestran animales haciendo conductas que desde el conocimiento decimos este animal necesita ir al veterinario ya o necesita un etólogo urgente porque es una muestra de estrés
profundo o una alteración conductual muy, muy seria o física incluso. Claro, pero desde el halo de Exacto. ver todo como El no, video tiene música así son graciosa los y perros o así son los gatos o es que ellos actúan de esa manera y pues nos perdemos de esa otra parte. Entonces, total, esa yo creo que es totalmente. algo bien De interesante. acuerdo. Hay otro tercer sesgo que nos afecta constantemente y al que hay que prestarle bastante atención. Se llama el sesgo de autoridad. El sesgo de autoridad lo que dice es que tendemos a tomar por cierta información que nos llega a través de alguien o de algún medio que consideramos relevante o importante. Ujú. Como esta persona ha sido exitosa en el adiestramiento de perros o en la intervención de comportamiento en gatos, entonces lo que sea que diga, porque yo la admiro, lo tomo por cierto. Uy, hoy en día eso sí que está más peligroso, Con los porque famosísimos influencers exactamente. que a veces son bastante Claro, cuestionables, depende de la información y de los sesgos que ese mismo personaje sin tenga, duda. muchas veces está desinformando. O sea, hoy en día yo creo que tristemente estamos enfrentados a un montón de noticias falsas, informaciones absolutamente sin fundamento Tergiversadas, sí. científico, ni siquiera a veces, o sea, nos basamos en la experiencia personal de una persona que ha tenido dos perros y que se atreve a Claro, decir que es experto porque es que yo he tenido muchos a perros o nosotros nos porque lo dicen en consulta todo el totalmente. tiempo. Yo he No, tenido perros toda la ¿usted vida. por qué me va a enseñar a mí? Si es que yo he tenido perros toda la vida, yo desde niño me crié con perros Claro. y yo sé que esto es así. Ha tenido tres o cuatro Hombre, y ya es el asesor del barrio y de todos los demás. Y esa autoridad muchas veces, pues lastimosamente impregna mucho a las familias y sí, las confunde. Porque claro, muchísimo. cuando el vecino le ha dicho una cosa, el etólogo le ha dicho otra, el veterinario le dice otra distinta, la pobre familia al final, ¿qué hace? O sea, acaba supremamente confundida porque pues todos son autoridad en últimas. Este porque pues ha tenido perros toda la vida, ¿cómo no va a saber? Sí, claro. ¿Cierto? Y el veterinario, pues que él estudió, pero no nos damos cuenta que él estudió de pronto un poco más enfocado en esa parte física y está dando un consejo de lo emocional o de la parte mental de la que no tiene una preparación completa, pues asumiendo que sea un profesional que no ahondó en esa parte y pues empieza a escuchar a la persona del parque que le pasó o que escuchó no sé qué noticia. Entonces, claro, queda Ese, absolutamente confundida. ese se relaciona mucho con uno que está en este momento a flor de piel en todos nosotros. En alguna medida tenemos un poco este sesgo, tiene mucho que ver con ese de la autoridad y es uno que es el sesgo de la automatización o algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Y es que tendemos a confiar mucho más en sistemas que se muestran automatizados o automáticos. Y es el efecto o parte de ese efecto el que hoy viven muchas personas que creen ciegamente en las inteligencias artificiales. Ujú. Lo que diga la inteligencia artificial es palabra de Dios, es totalmente cierto. Y nos quedamos sin esa mirada crítica tan necesaria e indispensable en la ciencia y en la vida cotidiana. Es importantísimo que dudemos, esa duda sistemática de todo, de nuestros conocimientos, de la información que estamos recibiendo, hasta cierto punto. Tampoco es que hay que dudar Sí. eternamente de todo y no confío en nada, no. Pero sí someter un poquito a ese escrutinio, eh, sí, a esa duda sistemática sobre todo esas informaciones que nos llegan a través de Internet. Nosotros siempre lo decimos a nuestros estudiantes, nosotros les estamos transmitiendo información basada en la ciencia y en nuestra experiencia de todos estos años, pero no nos crean, no se traguen entero lo que les decimos. Vayan, verifiquen ustedes por su propia experiencia las técnicas que les estamos enseñando, pónganlas a prueba, nútranlas con sus propios conocimientos y ármense su propio estilo de trabajo. Claro. Eso es indispensable. Además, cada animal va determinando también lo que necesita y no todos, digamos que en estos temas de comportamiento no hay una receta única y yo creo que esa parte es compleja porque hay herramientas que hay que combinar de ciertas maneras según la familia, según el animal, según el comportamiento que se está afectando y sobre todo esa parte interna emocional Sí, que sí, hay sí, detrás, porque si nos totalmente. quedamos muchas veces solo con la superficie, que ese
sé que es otro de los sesgos, cuando nos quedamos como solamente con ese síntoma, con eso primero que vimos, creo que tiene, no me acuerdo exactamente el nombre en Es que los humano, nombres son pero complicados. es un sesgo que tiene mucho que ver como con la intuición. O sea, confiamos a Sí, sí, veces sí. demasiado en esa primera impresión, en esa intuición, no, eso debe ser tal cosa. Y el problema, o sea, está bien la intuición, está, la Sí, muchas veces aplaudo, tiene claro, sentido, y de hay que acuerdo. escucharla, pero también hay que cuestionarla, Por porque a veces supuesto. esa primera intuición, por ejemplo, algo, un caso sencillo, cuando un perro nos jala de la correa, la primera intuición que todos tenemos, incluso pensando que es algo casi que lógico, es pues yo jalo para atrás, yo Es el, claro, es lo el impulso retraigo, natural, es nuestro impulso natural de pensar que es pues obvio, lo yo freno. lo freno, si usted me jala, yo lo freno y entonces así lo estoy corrigiendo. Y Y resulta no, que no, o sea, no hay nada más antiintuitivo que eso. La ciencia nos ha demostrado que no, que precisamente esos jalones lo que hacen es estimular. aumentar ese estrés, aumentar la ansiedad, incluso a veces la agresividad misma. Entonces, eso no es realmente una corrección al comportamiento que está teniendo el animal, todo lo contrario, lo está empeorando. Pero es ese primer impulso intuitivo que tenemos de hacer algo con esa conducta. Y nos pasa muchas veces como tutores también, Sí. pensando con todo el amor en ayudar al animal, pues tenemos esa primera intuición y hacemos algo de lo que estamos viendo o pensamos sesgados por nuestra propia realidad, que el animal también tiene frío, que el animal también tiene otras Por características que, esa, sí, sí, esa antropomorfización que a veces hacemos y que es claro, necesaria a veces. pero que muchas veces es esa intuición de él también debe estar sintiendo lo mismo y resulta que Ese, no está en esa misma sintonía y lo que le estamos haciendo es un mal. ese sesgo tiene que ver con un sesgo que está tipificado como el efecto Dunning-Kruger. Tiene un nombre extraño, lo sé, pero es precisamente eso. Dice, el sesgo dice, o el efecto lo que dice es que tendemos, mientras menos sabemos de algo, mientras menos conocimiento tenemos, tendemos a tener más Valentía. confianza Sí. en nuestro poco conocimiento. O sea, mientras más ignorantes somos, más creemos que sabemos. Uy, Y mientras más aprendemos sobre algo, más dudas nos aparecen. sí. Ese es bien complejo Es un y sesgo tiene que ver con difícil. eso. Sí. Cuando yo no tengo mucho conocimiento, yo asumo que mi interpretación rápida del comportamiento del gato es la interpretación correcta. Claro. Es que el gato se me hace al lado Me pone la para, barriga. para que yo lo acaricie. Y Claro. ya, como yo no conozco mucho del tema, yo asumo que esa interpretación es la correcta. Y entonces me frustro porque cuando yo acaricio al gato que se me hizo al lado, que para que yo lo acariciara y le sobo la barriga, el gato me agrede, me Claro, pero muerde. ni siquiera me frustro, me enojo y digo, es que los Haz gatos son lo más, peor. Los gatos traicionero. no les gusta que los acaricien, es que definitivamente son animales muy raros. Y empiezo a generar una desinformación, un mito que surge de mi profunda ignorancia y de mi efecto Dunning-Kruger, de mi creencia de que yo tengo la verdad, yo estoy en lo cierto porque no sé lo suficiente. Sí, Cuando conozco un poquitico más del caso, del comportamiento de los gatos, me doy cuenta de que el gato se me hizo al lado no para que yo lo acaricie, sino porque quiere estar a mi lado, pero no quiere contacto físico. exacto, no necesariamente quiere ese Exactamente. contacto y menos en esa parte del cuerpo. Entonces empiezo a entender, o más bien empiezo a preguntarme, el gato se me hizo al lado, ¿será que quiere que lo acaricie o no? Y entonces empieza una dinámica más de comunicación con el gato, Claro, mucho más bonita, y es que le pongo mi mano cerca y si el gato, empiezo a hacer como pruebas científicas, empiezo a hacer pruebas, pongo mi mano cerca y permito que el gato me mire, me olfatee y de pronto se acerque y se frote contra mí claro, y entonces digo, bueno, a lo mejor si quiere ser acariciado y lo acaricio un poco claro. o acerco mi mano y si el gato inmediatamente se aleja, Me entonces va a untar de asumo, humano. exacto, entonces asumo que el gato no quiere que lo acaricie y ya, y permito que la duda sea la que modere o moldee un poco
esa interacción. Claro, pero mira que ahí el conocimiento es el que te hace Claro, incluso tener más preguntas que respuestas y exacto. poco a poco irlas explorando. Y yo creo que este tema, para los que trabajamos con los animales, con el comportamiento, nos ha pasado muchas veces y es triste porque algunas familias a las que llegamos han dejado avanzar muchas veces los casos debido a ese mismo efecto. Es decir, yo he escuchado cantidad de veces, sobre todo trabajando con gatos, que cuando llegamos a la casa, muchas veces estamos dos gatos que se están peleando o que Sí. están introduciendo un gato nuevo y Eso entonces, es claro, muy frecuente. hay una dinámica muy tensa y muy compleja porque ese tema para los gatos es algo muy delicado Sí. y siempre escucho de muchas familias, no, pero doctora, no, 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 que ellos se arreglen, ellos verán, pues es que ellos tienen que Ellos tienen que aprender, resolver el ellos tienen problema. que aprender y tienen que resolver su situación. Entonces muchas veces como que del desconocimiento absoluto surgen esas intuiciones de, ellos debe ser igual que los humanos, que lo resuelvan ellos, ¿cierto? En nombre del Eh, amor y filtrado por la ignorancia, sí, se cometen muchísimos y errores. entonces empezar a explicarle, no, venga, a ver, es que ellos solitos no son capaces de resolver eso, los gatos tienen esta y esta naturaleza, y entonces hay que empezar a dar una explicación bastante extensa para hacer entender que esa intuición que tú tienes realmente nunca se va a cumplir, Ujú, es ujú. fruto del desconocimiento, pues que no tienes por qué saberlo, pero pues para eso me llamaste, pues para poder hacer un proceso bien hecho. Si, no, si ya te hubiera dado resultado, pues no hubieras llamado a nadie. Exactamente. Entonces, muchas veces viene de experiencias anteriores, de pronto en algún momento tuvo la suerte de que por cualquier razón, otra circunstancia, otros gatos convivieron y pues ya, entonces todos los gatos se comportan igual. Entonces, muchas veces eso puede afectar la forma como tratamos y también cómo trabajamos con los animales. Sin Entonces, es un duda. sesgo que yo creo que hay que cuestionarnos y que hay que estar como más Sí, atento. de acuerdo, de acuerdo. Y hay un último que este sí que te va a revolcar, Ay, ay, ay. porque lo vivimos constantemente con las familias que atendemos, con los tutores de los perros y de los gatos, y con muchos de los estudiantes y a nosotros mismos nos ha pasado muchas veces. Es un sesgo que está muy generalizado y sobre todo no voy a decir que más que en otros lugares del mundo, pero nuestras idiosincrasias hispanoamericanas están muy ligadas a este sesgo. Y yo creo que ya con eso que dije, ya sabes cuál es. Y es que se llama el sesgo de negatividad. Y es que tendemos a estar mucho más atentos a los errores que a los aciertos, a lo negativo que a lo positivo, a lo malo. Lo vemos mucho más claro. Si te mostramos una hoja con un punto negro en el medio y te preguntamos qué hay ahí, ¿Qué lo más ves? probable es que nos digas, yo veo un punto negro, pero no ves la hoja. La hoja es solamente el lienzo en el que se muestra lo negativo. Total. Es bien particular y es evolutivo en los humanos que veamos lo diferente, claro, lo extraño. Y eso es bien interesante. Lo negativo, lo malo, realmente es lo extraño, es lo diferente. Pero nuestra mente está condicionada para ver generalmente esos errores y perder de vista El todos resto. los aciertos que hay en la vida cotidiana. Y esto funciona o digamos que se ve muy frecuentemente en la relación que tenemos con los animales, Sí. sobre todo en esos procesos de educación. Claro, pues si se ve entre las relaciones entre humanos, tendemos a ver el error en el otro rápidamente Más que sus y no aciertos. asumir incluso el propio. O sea, no, Además, claro. nosotros somos la hoja blanca, el punto negro es el otro, obviamente. Sí. Pero con los animales igual. O sea, lo triste es que muchas veces nos perdemos del resto de maravilla que nos traen, de todo lo genial que puede llegar a ser Sí. ese animal que nos acompaña, porque nos concentramos en que hace algo que no nos gusta y entonces todo empieza a girar en torno a esa conducta puntual que no nos gusta, pero nos perdemos todas las que sí nos gustan. De hecho, una de las cosas que nosotros más le decimos a las familias cuando estamos en esos procesos de educación o de tratamiento de un problema de conducta es para poder arreglar un poco ese vínculo que está deteriorado por ese sesgo precisamente. Totalmente. Y es empezar a ver al animal perfecto que tienes, a ese maestro maravilloso y a que
no te focalices tanto en la conducta problemática, sino en la que sí quieres que ocurra, en las otras conductas buenas que haces, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de los humanos estamos dando mucha atención, que es una de las cosas que más le gusta a todos los animales, especialmente perros y gatos, pues que conviven y que tienen un vínculo muy cercano, Sí. digamos que sin darnos cuenta, obviamente, por nuestro sesgo, le damos mucha importancia y mucha atención, hablamos, tocamos, regañamos, en fin, cuando el animal está haciendo la conducta problemática. Exacto. Pero cuando el animal está tranquilo, está juicioso, está haciendo algo lindo que nos encanta, lo ignoramos. Es decir, si vino y me puso la cabecita aquí, yo lo ignoro. Pero eso sí, está mordiendo la mata, haciendo cualquier daño, inmediatamente estamos allá. Oiga, ¿qué está haciendo? Yo ya le dije, y hablando y no sé qué. Entonces, nos focalizamos más en el error y el animal acaba aprendiendo que lo que nosotros queremos es que haga eso Es negativo. el único momento en el que le damos atención, en el que interactuamos con él de forma activa, y esa es una de las motivaciones principales de nuestros animales. Sí, completamente. Sin Entonces es duda. algo que definitivamente tenemos que tener nosotros en cuenta y como terapeutas también. Piensa cuántas veces la familia nos está poniendo la queja, como le decimos nosotros, nos Sí. está diciendo ese motivo de consulta, es que imagínese, doctora, que es que este animal tal, y es que hace no sé qué, y es que no, es que usted no se imagina, él es vengativo, él es no sé qué, Rencoroso, sí. rencoroso, es que yo sé que lo hace de gusto, y nos van poniendo todas las quejas y se concentran en ese problema y a veces nuestra mente, porque a mí me ha pasado, yo lo confieso, a todos yo creo que nos ha pasado, nuestra mente empieza a concentrarse únicamente en ese síntoma. Ay, jue madre, será que este animal tiene un problema? Pues desde lo médico empieza a pensar, ¿será que tiene una carencia de algo? ¿Será que hay algún trastorno, algún dolor, alguna cosa? Pues claro, mi mente además está formada desde esa parte médica, entonces lo físico empieza ahí Claro, claro, a lógico. crear Hipótesis. todas las hipótesis, pero al mismo tiempo estoy muy focalizada en lo que la familia está diciendo como el problema. Y me acuerdo en las primeras consultas que yo hacía, pues cuando terminé la maestría hace muchos años, yo incluso me asustaba durante la consulta porque la persona empezaba a hablar y solamente hablábamos del problema y yo decía, ¿yo qué le voy a decir? O sea, es que, ¿qué será? ¿Qué será lo que está haciendo? Pero porque estaba tan concentrada en ese hecho que como que se me Perdías de borraba vista todo lo que el había alrededor. resto, exacto, hasta que de un momento a otro ya empezaba a decir, bueno, vamos a recapitular todo lo que me ha dicho y ya empezábamos a hacer preguntas. Yo siempre hemos sido muy estructurados y entonces hay un cuestionario que uno va siguiendo para poder que no caigamos en ese sesgo. Claro, claro. Es un gran No, tip. no perdernos de todas las otras informaciones que hay Exacto, que que averiguar. hay que hacer porque es importante el motivo de consulta, pero también es importante todo el resto que rodea a ese animal. Y entonces ya cuando uno empezaba a hacer las preguntas sobre el manejo, sobre el ambiente, y venga, miremos usted cuántas veces lo saca, y cómo hace tal cosa, y cómo maneja esto y lo otro, ibas empezando a descubrir todos esos errores que había alrededor del ambiente y de lo que el animal realizaba. Y no Entonces solo ya, los ay, errores, menos mal, ya estoy dándome claro. cuenta de qué cosas están influyendo y como que quité el foco de ese problema, no es que me haya olvidado obviamente, sino que lo pude ampliar, amplié la visión para decir, ah, es que hay algo más. Pero ahí me haces acordar de un caso que tuvimos, que yo creo que esa familia combina todos los sesgos que acabamos de mencionar. Es muy particular, obviamente no voy a decir quién, pero era un perrito que desde la llamada telefónica para pedirnos la cita, el mensaje fue, nosotros solemos preguntar rápidamente qué es lo que necesita resolver antes de la consulta para más o menos ir un poco preparados. Y lo que nos decía la familia es que tenemos un perro muy agresivo, muy, muy agresivo. Era un Boston Terrier, ya me Bueno, acuerdo no hay de más él. detalles. Un Boston Terrier que además es un perro pues realmente Pequeño, pequeño, sí. entonces, ok, bueno. Entonces, bueno, un perro muy agresivo, perfecto. Y nosotros llegamos y empezamos a hablar con la familia y obviamente la historia es mucho más profunda que luego, si quieren, nos dejan ahí en los comentarios y se las contamos en otro episodio. Pero el asunto es que hablando con la familia, si nosotros hubiéramos tenido este sesgo de negatividad muy, muy a flor de piel en nuestra mente en ese momento, nos habríamos concentrado en el perro es muy agresivo.
el perro es muy agresivo y vamos a atacar únicamente la agresividad y esto es lo malo, esto es lo problemático y es lo que hay que resolver. Y nos habríamos perdido de otro montón de información que es necesario preguntar. Y empezamos a preguntar por otras cosas, por otros momentos, no de los episodios de agresión del perro, sino otros momentos de la vida que compartían con el perrito y Pero cuando lo sacaban y cuando iban de visita a no sé dónde, iban a una finca, en fin, y nos empezamos a dar cuenta de algo que además estábamos confirmando con los ojos ahí. claro, porque además es que esta consulta fue muy particular, me haces acordar de ella, porque claro, cuando uno le dicen que es un perro agresivo, pues entonces nosotros ya llegamos como preparados, tenemos una forma de entrar o de presentarnos con la familia, pues cuidando un poco las manos, en fin, para que el perro, pues como era pequeño, que pues no nos mordiera, en fin, y desde que abrieron la puerta sale la fiera, o sea, cuando el señor dijo, y seguro, y quieren que lo coja, lo dejo suelto, Abrió la puerta y nos hablaba así por una entreabrió, rendija de la puerta. sí. Seguro, seguro abro. Y nosotros, sí, sí, señor, abra por Yo me favor. acuerdo que los dos nos miramos y de, uy, pues si ya dijo seguro abro, pues entonces si quiere cójalo con la correa, pero pues sí será. Será un Boston Terrier de 40 kilos, pues Y que a el uno le salen perro cosas. ladrando y gruñendo y todo, y abrió la puerta, entonces el perro salió y nos empezó a ladrar y se pegaba a la pierna, pero así No a cerquita, morderla, sino a no, ladrar ahí a cerca de ladrar las piernas cerca, nuestras. y cuando ya pues hicimos todo el proceso de saludo, logramos entrar, nos sentamos, el perro se subía en el sofá y nosotros Por el hablando con la espaldar del familia, sofá. hablando con la familia y pues obviamente con todos los sentidos, los 5 sentidos despiertos, pues porque estamos con un perro agresivo, y obviamente el sesgo igualmente está ahí Claro, claro, lógicamente. para protegernos. El perro nos ladraba en la cara, así cerca, y nosotros haciendo cara de póker, tranquilos, que no, esto no nos inmuta y que el perro no vea como una respuesta para poder observar realmente lo que estaba sucediendo. Y entre los dos íbamos observando pues todo lo que el animal hacía y lo que la familia iba contando y nos íbamos mirando porque realmente lo que estábamos viendo ahí era una cosa muy Que diferente a no lo era que la familia agresividad. nos estaba contando. Esto estaba pues a un nivel bastante grave porque la familia estaba perdiendo calidad de vida por culpa de su interpretación, de su sesgo de negatividad hacia el perro y de ese efecto halo del que hablamos también. Sí. Ellos habían visto una conducta desde su ignorancia, Porque era el habían primer perro que tenían además, además. habían visto una conducta que desde su ignorancia habían interpretado como una conducta agresiva y la habían generalizado a todos los comportamientos del perro, entonces asumían que el perro cualquier cosa que hacía la estaba haciendo por esa agresividad profunda que tenía. Sí. Nosotros en esa consulta el diagnóstico fue el perro está absolutamente aburrido, Ansioso. no tiene nada de agresividad. El perro terminó sentándose al lado nuestro, acariciándolo, en fin, sin ningún problema. Y esta familia empezó a descubrir que su perro realmente no era agresivo. Claro. Pero miren los efectos tan nocivos que pueden tener todos estos sesgos y que además son sesgos que no son, como decías al principio, no es fácil tomar conciencia de que tenemos estos sesgos. Requiere una mirada crítica a nuestra propia forma de ver nuestros animales, de ver a nuestros clientes, nuestros Sí, claro. pacientes y de dudar un poco de esa forma en la que interactuamos con ellos para poder darnos cuenta de qué sesgos nos están dominando y cómo empezar entonces a modificarlos poco a poco. Pero yo creo que esta, hagamos una gran conclusión y yo creo que una gran esperanza que tenemos todos respecto a este tema de los sesgos. Primero es que es un tema pues apasionante del que podríamos hablar, pero Uf, muchos capítulos porque las investigaciones además siguen sí, sí, y claro. cada vez Y no descubrimos son más pocas. cosas, tanto en humanos como en animales. O sea, aunque los Sí. de los animales como vimos son un poco más sencillos hasta ahora, pero esto avanza y se pone cada vez mejor. Los de los humanos cuando nosotros nos damos cuenta, o sea, casi que ese punto es el primer paso para uno empezar a El cambiar. darse cuenta. Cuando uno todavía no es consciente de que tiene un sesgo de estos, no puede cambiar, no puede trabajarlo, no puede hacer nada. O sea, eres presa de esa misma Sí, sí, trampa que te impusiste y así que te es. impusieron tus creencias, tus experiencias, en fin. Pero si alguno de estos te cayó, tú dijiste, ay, no, yo tengo ese, qué vergüenza, no, O yo mejor los tengo dicho, todos porque sí, también yo me también. apunto en ese también. Exacto, pero no te sientas mal, no pienses que no, pues soy el peor terapeuta o la No, no, peor no. familia para mis animales, todo lo contrario, o sea, es algo muy interesante y algo muy positivo
darnos cuenta para poder empezar a trabajar en ellos, Sin duda. tanto nosotros mismos como en los animales, porque digamos, como todas estas investigaciones que les contaba, que descubrieron que a través del manejo, a través del enriquecimiento ambiental, podemos llegar a modificar en gran medida ese sesgo positivo de optimismo o de pesimismo en los animales, pues nos da herramientas para poder seguir trabajando y seguir pues proporcionándoles muchísimo más bienestar a los animales. Si unos animales de granja que no tienen un vínculo tan estrecho con los humanos responden a esas intervenciones ambientales y a ese manejo, imagínate cómo responden los perros y los gatos que además tienen ese vínculo súper estrecho con nosotros, únicamente haciendo caso a esas partes del ambiente y el enriquecimiento que muchas veces parece tan simple y eso tan sencillo sí le va a ayudar. Sí, Hace una gran o sea, diferencia. ayuda a que ese estado emocional esté diferente y que el animal diga, ahora ya sí me puedo relajar y puedo permitirme vivir otras cosas y ensayar esa experiencia, ¿qué tal va a ser? Nos pasa a los humanos también. Piensa que cuando estamos en momentos muy duros, en momentos en los que estamos en un ambiente estresante, sea por el trabajo, por la familia, por la salud, por lo que sea, todo nos empieza a parecer difícil, todo nos empieza a parecer retador, Se nos preferimos juntan como evitar. las cosas negativas al Sí, mismo tiempo. evitamos lo nuevo, porque no, pues yo ya estoy bien mal, ¿para qué me voy a poner a ensayar cosas que eso fijo me salen mal o son más problemas? Ujú. Y en cambio cuando estamos más relajados, más tranquilos, hemos trabajado más en nuestro propio bienestar, empezamos a decir, ve, yo que siempre he querido aprender de tal cosa, y si me metemos a esta clase, y si me voy a hacer Se tal, nos despierta ¿cierto? la exploración de la vida, del mundo y el disfrute, Completamente. O sea que esos sesgos sí son sin modificables, duda. son trabajables y esa es una gran, gran ventaja para todos nosotros y pues obviamente para el trabajo y la convivencia con los animales. Muy bien, esperamos que te haya gustado este episodio. Por favor, déjanos en los comentarios cuál de esos sesgos fue el que más te impactó a ti, de los que tienes tú, o si te impactaron todos, pues ponlo por favor ahí y conversemos un poquito más sobre esto para que empecemos a tomar conciencia y a cambiar esos sesgos que nos limitan en el trabajo con los animales.